Buenas tardes, estamos en una actividad más de las que organiza la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y la Asociación Costarricense de Filosofía. Ambas es una actividad también de la Universidad de Costa Rica. Es parte del ciclo de conferencias Filosofía, Ciencia y Tecnología y hoy tenemos el honor de contar con Leonardo Díaz, que nos va a ofrecer una conferencia titulada Desafíos, perdón, la posverdad en la era de la inteligencia artificial. El doctor Díaz es doctor en filosofía, presidente de la Asociación Dominicana de Filosofía, Premio Nacional de Ensayo Científico en el 2014. Fue director de investigaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del periodo de 2018 al 2021, director de la Escuela de Filosofía de la misma universidad entre el 2014 y el 2018, premio de ensayo Pedro Francisco Bono en el 2012. Fue integrante de la Comisión de Alto Nivel de la UNESCO en República Dominicana para la difusión de la filosofía, conductor del podcast de filosofía Conversaciones de la Caverna y del programa de Ética TV, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana por la Comisión de Filosofía y Epistemología, secretario de la Red Iberoamericana de Filosofía, profesor titular de la Carrera Nacional de Investigadores, autor de reflexiones filosóficas, artículos de ética, política y filosofía. Eh, Además del texto Las tensiones de Thomas Kuhn, una perspectiva crítica para los estudios sociales y culturales de la ciencia, del 2014, La filosofía y los espacios de la libertad en el 2012, así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. Entonces le damos la bienvenida al doctor Díaz y a todas las personas que están en este momento en la sala y los que nos siguen por el Facebook y redes sociales. Entonces, bueno, por último, recordar que esta actividad se celebra el día de hoy, 21 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía. Bueno, le doy la palabra, doctor Díaz. Gracias Álvaro por la invitación y enhorabuena en este Día Mundial de la Filosofía. Bien, en el día de hoy pretendo abordar el tópico de la posverdad en la era de la inteligencia artificial, eh, básicamente primero haciendo una aclaración conceptual del término, luego abordando lo que considero que es la dimensión ontológica de la posverdad. Esta dimensión ontológica ocurre provocada por la revolución digital, básicamente por las plataformas de Internet, las redes sociales. Luego pienso abordar en un siguiente momento lo que considero es un aspecto muy importante de la posverdad, la dimensión afectiva de la posverdad, la dimensión emocional, y finalmente en un tercer momento el rol que juega el mercado o lo que es el modelo económico en el surgimiento de la posverdad. Entonces, sin más preámbulos, eh, pues inicio, ¿no? Lo que es mi exposición. El, el término posverdad fue empleado originariamente por un dramaturgo eslavo llamado Stig Tešić en un artículo publicado en The Nations a inicios de los años 90. Y luego otro autor llamado Ralph Keyes empleó el término en un libro que en inglés se llamaba La Era de la Posverdad. Ese era un libro del 2004. A partir de estos títulos se generó un debate sobre si el vocablo posverdad apuntaba a un fenómeno novedoso o si por el contrario representaba una palabra nueva para referirse a la vieja práctica de la manipulación política o de la mentira.
Ambas posturas son comprensibles porque la posverdad no es un viejo problema denominado de manera novedosa, pero tampoco es una cuestión radicalmente novedosa, es decir, que se eh, mueve, digamos, en un término medio, constituye un fenómeno emergente con características nuevas, pero que tiene un hilo de continuidad con procesos sociales que ya vivíamos antes de la revolución digital y que a partir de esta se han amplificado, ¿no? Entonces procedo a hacer una aclaración conceptual, ¿no? Cuando Tesis introduce el término posverdad, lo emplea para referirse a dos escándalos de corrupción asociados a la manipulación y a la mentira. El famoso caso de Watergate y el de la guerra de Irak. Su lectura asocia ambos casos con el secuestro de las instituciones democráticas por parte de un partido, en este caso el Partido Republicano de Estados Unidos, que priorizaba su agenda privada con respecto al interés común. Tesis llega a señalar que esta situación se asemeja con la de los gobiernos totalitarios del socialismo real por sus prácticas de censura y de manipulación informativa. En esta lectura de Tesis encontramos rasgos que luego vamos a asociar con el fenómeno de la posverdad. Por ejemplo, él señala que al desclasificar los cables diplomáticos de la embajadora de Estados Unidos en Irak, April Glaspie, el gobierno norteamericano lo realizaba porque sabía que la verdad tendría poco impacto en el público estadounidense. Según Tesis, lo cito, el mensaje de la administración para nosotros fue este: les hemos dado una victoria gloriosa y le hemos devuelto su autoestima. Ahora bien, aquí está la verdad. ¿Qué prefieren? Las implicaciones son aterradoras. Se nos dice que ya no podemos tener verdad y autoestima a la vez. Tenemos que elegir, una excluye a la otra. En otras palabras, Tesis introduce la noción de la irrelevancia de la verdad o su vaciamiento. Ya no hablamos de que la posverdad sea otra forma de referirnos a la mentira, sino al hecho de que la verdad ha perdido importancia en el debate público. Por su parte, Case relaciona el concepto de posverdad con el de posveracidad. En este sentido, la posverdad conlleva una crisis en la confianza de los discursos públicos porque se entiende que los contenidos del mensaje responden a intereses ocultos o intereses espurios. Observen que aquí tampoco hay una asociación entre mentira y posverdad. Y sale a relucir otro aspecto fundamental del fenómeno, una disposición emocional a no creer el discurso de las autoridades. La definición canónica de posverdad llegó en el 2016, cuando el diccionario de Oxford la eligió como palabra del año y la definió de la siguiente manera. Cito, denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Luego vino una traducción o más bien una redefinición muy popular que ha hecho el diccionario de la RAE, pero que desde mi punto de vista rompe con el sentido filosófico originario que estaba en la definición en inglés. Porque la definición de la RAE dice distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Fíjense que en la definición de la RAE se hace el énfasis en la cuestión de la manipulación de los agentes políticos, no sobre la ciudadanía. Mientras que la definición en inglés a lo que alude o en lo que subraya es en la cuestión de cómo la ciudadanía es indiferente ante la cuestión de la verdad por razones emocionales. Y este es el aspecto, digamos, filosóficamente más interesante que se pierde en la definición en castellano. Ibáñez va a sintetizar la noción de posverdad del siguiente modo. Le cito, es lisa y llanamente la indiferencia ante la posibilidad de que una convicción o una creencia sean verdad o mentira, siempre y cuando convengan a un modo de sentir y de vivir, a un deseo de realidad, a una creencia más profunda, pero no sometida a ningún tipo de escrutinio mínimamente racional, sino simplemente entregada a la autoconfirmación permanente de identificaciones afectivas y creencias mediante la filtración selectiva de aquello que se decide dar por verdad frente a aquello que se decide dar por mentira o simplemente se ignora. Subrayo en esta definición el concepto de indiferencia
ante la posibilidad de que una convicción, una creencia sea verdadera. La noción de indiferencia viene del latín indiferentia, que significa que uno no tiene la capacidad de discriminar, ¿no? El segundo concepto fundamental de esta definición es que esa indiferencia se relaciona con un modo de sentir y de vivir, es decir, ese modo de sentir prevalece sobre la cuestión de la argumentación racional en el espacio público. El tercer concepto que está aquí es la de que la creencia no es sometida a ningún tipo de escrutinio mínimamente racional, sino que basta con que sea apetecible o que se ajuste a lo que son las afectividades de los agentes sociales, y en función de esto, pues las evidencias se seleccionan, ¿no? Se incurre en el sesgo de la confirmación, se escogen las evidencias o se seleccionan en función de si las mismas se adhieren a lo que ya yo creo o no previamente, ¿no? Aunque asociada a la Internet, la posverdad tiene antecedentes generados antes de la revolución digital. Uno de estos antecedentes es la emergencia de las noticias radiofónicas y televisivas como mero entretenimiento y negocio. La película india El estallido de la noticia del director Ram Madhvani y escrita por el director junto a Puneet Sharma nos muestra en toda su crudeza esta situación. La película trata de un radio oyente que llama a un programa radial del célebre periodista Arjun Pathak para informarle que tiene pensado dinamitar un puente en venganza por la explotación laboral a que él y sus compañeros fueron sometidos durante años. Cuando efectivamente se da cuenta que no es una broma y el puente explota, Arjun Pathak, un periodista inescrupuloso, uh, está a punto de llamar a la policía, pero cambia de opinión al darse cuenta que tiene la posibilidad de una exclusiva. Puede entrevistar al responsable de la explosión en vivo y directo en vez de denunciarlo. Llama a su jefa, llamada Ankita, y trata de sacar partido de la situación para recuperar su horario central en televisión. Acuerda con la jefa llevar a cabo la idea, quien entiende que el fin fundamental del medio no es dar una noticia, sino venderla. Ankita le dice, primero tendremos que jugar en el ángulo humano, podemos empezar por quién es el terrorista y qué quiere, luego un poco de drama, algo de acción, y al final la nación gana, en vivo por nuestro canal, de principio a fin, le comenta a su empleado. Lo más importante, primero el canal, luego el periodismo. Arjun se emociona ante la idea de instrumentalizar al terrorista, obteniendo una primicia y luego ponerlo en manos de las autoridades, todo en vivo y en nombre de la nación. Instruye a un asistente sobre las frases que deben acompañar las imágenes de la explosión. Las frases deben generar pánico, miedo, llanto o tensión. Cuando todo está preparado para la entrevista, el entrevistado sorprende a todos exigiendo un pago o le dará la exclusiva a otro canal. La jefa, la directora del canal accede a pagar porque sube los índices de audiencia. El entrevistado exige una disculpa pública del ministro con él y sus compañeros fallecidos en las labores. Esta no llega y el terrorista genera una segunda explosión. En medio de la tragedia, la directora Ankita le dice a su comunicador, el espectáculo debe continuar. ¿Quién es el presentador? Vamos, ¿quién es el presentador? ¿Qué hace a un presentador? Le inquiere a Arjun, quien muy descompuesto responde, un presentador es un actor. Entonces ella le dice, ¿qué quiere un actor? Él responde, un actor quiere público. ¿Y el público? El público quiere drama. Correcto, bien. Así que no podemos parar el drama. Ankita le inquiere a su asistente que aumente los niveles de la música triste de fondo para el video del auto que acaba de caer. Y Arjun, que se ha ensuciado de sangre en medio de un incidente, le dice que se deje la sangre en la ropa, frente en alto, y que captura a la audiencia. A la directora no le interesa acelerar la captura del responsable de los siniestros, quiere prolongarla hasta que se transforme en el villano para que el público se identifique con esa captura y la narrativa tenga un final feliz con el canal como el medio a través del cual se realiza el heroísmo.
En un momento capital de la conversación entre el Arjun y el entrevistado, Arjun le dice, ¿qué sabes del negocio de las noticias? Lo que ves no siempre es verdad, porque la verdad requiere tiempo y el público no lo tiene. Como tú tienes un control de la bomba, el público tiene un control remoto, a lo que le temen todos los canales de noticias. El público quiere drama, los canales quieren audiencia, nadie quiere la verdad. No acepté un soborno, solo hice lo que el canal quería que hiciera. Soy una parte prescindible del sistema como tú. Arjun se autodestruye en un proceso paulatino de traición a la confianza depositada por hombres comunes que lo ven como un hombre auténtico. Ha traicionado su responsabilidad con la verdad y con la gente a quien debe servir, proporcionando una información veraz. Mientras el sistema se aprovecha de su caída para que el espectáculo pueda continuar. Lo que nos presenta la película El estallido de la noticia es una expresión de la crisis de los medios noticiosos que se convierten en mero entretenimiento y negocio. Pero la crisis de los medios es más amplia. Nichols, en El fin de la experticia del 2017, y Lee McEntire, en su libro Posverdad del 2018, han descrito el proceso que llevó a la radio telefónica a crear programas con ambientes cerrados donde se expresaban posturas sectarias y se integraba a un público que opinaba sin conocimiento del tema. Esto sería el precedente de lo que con la revolución digital llamaríamos el filtro burbuja. Luego surgieron las grandes corporaciones televisivas, cuyo fin no era informar, sino conformar la opinión del público en función de un proyecto ideológico. El ejemplo, tal vez por antonomasia, es el de Fox News, ¿no? Según McIntyre, le cito, Fox ha llevado la cobertura de noticias partidistas a un nuevo nivel. El día después del trágico tiroteo de 20 estudiantes de escuela primaria en Newton, Connecticut, los ejecutivos de Fox News enviaron una directiva a sus productores para que no permitieran que nadie hablara sobre el control de armas en el aire. La práctica de los ejecutivos de Fox de buscar sesgar las noticias del día hacia los puntos de conversación conservadores era de hecho bien conocida. Esto no puede evitar afectar el contenido de las noticias. Un estudio de 2013 encontró que el 69% de los visitantes de Fox News eran escépticos sobre el cambio climático, comparado con el 29% en Los Angeles Times y el 17% en el Washington Post. Otro estudio encontró que el 68% de las historias de Fox News reflejaban opiniones en comparación con solo el 4% en CNN. Como resultado, sin una línea discernible entre las noticias duras y la opinión partidista, tal vez se pueda perdonar a los espectadores incondicionales de Fox News por creer y difundir parte de la información errónea que han aprendido. De hecho, un estudio de 2011 encontró que los espectadores de Fox News estaban menos informados que aquellos que no vieron ninguna noticia. Fin de la cita, una traducción libre. Al mismo tiempo, distintos medios generaban falsos debates sobre temas en torno a los que había un consenso científico, estimulando el relativismo. Por ejemplo, el tema del calentamiento global o el tema de la relación entre el cigarrillo y cáncer, etcétera, etcétera. Todo esto eh, es un escenario que ocurre antes de la revolución digital. Pero fíjense cómo ya aquí comienzan a gestarse aspectos o características que luego se van a amplificar con la llegada del Internet. Así que ahora paso al segundo momento, el rol de Internet y la dimensión ontológica de la posverdad. En un ensayo titulado La red de posverdad, que forma parte del libro colectivo titulado La posverdad o El dominio de lo trivial, editado por la filósofa Claudia Carbonell, el profesor Anton Barbacay analiza las relaciones entre Internet y la posverdad. Sostiene que Internet genera una visión de la verdad y de la razón como si fueran un bien individual, no como algo compartido. Como escribí en una reseña del autor, es una idea crucial para comprender las relaciones entre Internet y la posverdad. El desarrollo de la primera está indisolublemente ligado a la explotación comercial de un bien que hoy permite a las grandes corporaciones comerciales obtener ganancias millonarias con el uso de plataformas que conforman mundos digitales a partir de las preferencias de sus usuarios. En otras palabras, Internet permite que el consumo de información a través de las plataformas digitales
proporciona a las corporaciones que operan desde la red el perfil de sus consumidores. A partir de los gustos y creencias que externan dichas corporaciones, configuran un mundo a la carta donde los usuarios reciben contenidos que se adecuan a sus expectativas. Y del mismo modo en que los usuarios reciben contenidos comerciales a partir de sus gustos, también son nutridos con mensajes políticos afines a sus preferencias. Si un individuo es afín a los contenidos de una ideología conservadora y lo expresa dándole likes o compartiendo mensajes de esta orientación política, es retroalimentado con videos, escritos y mensajes de la misma tendencia ideológica. Este proceso genera un efecto de confirmación de creencias que solo tiene como base la afectividad. Retomaré este aspecto más adelante. Como señalé en un artículo de opinión titulado Los problemas ontológicos de la posverdad, la crisis de la que habla el profesor Anton Barbacay, crisis de legitimación de la información, es de naturaleza metodológica, epistemológica y ontológica. Desde el punto de vista metodológico, y epistemológico. La referida crisis se expresa en la incapacidad para lograr acuerdos sobre los procedimientos legítimos que justifican la aceptación de una información, mientras se asume un relativismo que no discrimina entre el conocimiento producido por la experticia y los contenidos generados por cualquier influencer, ¿no? Lo sabemos hoy. Cualquier influencer puede perfectamente hacer un video, un podcast, donde comienza a hacer recomendaciones de medicina y tiene millones de seguidores que le siguen como si fuese un médico que ha estudiado 5 o 6 años en una facultad de medicina. Estos problemas nos llevan al problema ontológico. Una sociedad democrática se caracteriza por el debate plural. Para que esto sea fructífero, debemos compartir un conjunto de hechos intersubjetivos, una realidad compartida que nos permita, por ejemplo, estar de acuerdo en que ha ocurrido un determinado acontecimiento social. El problema actual de las sociedades postfácticas radica en la multiplicidad de mundos personales en función de las preferencias mostradas por el usuario de las redes. Esta situación nos permite retomar una vieja cuestión ontológica de la filosofía de la ciencia, el problema de la inconmensurabilidad. El concepto de inconmensurabilidad fue un concepto que incorporaron a la filosofía de la ciencia de manera paralela y trabajándolo por separado Paul Feyerabend y Thomas Kuhn. En el contexto de esta ponencia, la mirada de la inconmensurabilidad que pienso compartir con ustedes es la de Thomas Kuhn, ¿no? Al inicio del 10º capítulo de la estructura de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn plantea una tesis que fue muy debatida, ¿no? Que fue muy controversial. Es aquella famosa tesis que dice que cuando cambian los paradigmas, el mundo mismo cambia con ellos. La afirmación objetaba la aceptada tesis según la cual los datos permanecen inmutables, que lo que cambian son nuestras interpretaciones. Para Kuhn, existe un vínculo indisoluble entre nuestros datos y nuestros marcos conceptuales que impide la existencia de datos estáticos y no problemáticos, o lo que en la filosofía de la ciencia se ha llamado siempre datos puros. Cuando era estudiante de física de segundo año, Kuhn tomó un curso de historia de la filosofía. Su profesor le asignó un trabajo sobre los juicios a priori en Immanuel Kant. Bajo la influencia de Kant, el autor de la estructura asumió la concepción dualista según la cual existe un mundo que es incognoscible, inaccesible al sujeto y que se contrapone a una realidad llamada mundo fenoménico que es organizada a partir de las categorías del sujeto. Este sujeto sabemos que no es un individuo empírico, por lo que no se está sosteniendo que cada individuo organiza de manera personal y arbitraria el mundo. Se refiere a unas categorías compartidas por todo sujeto que pueda conocer y que en el caso de Kant son categorías universales y históricas. Por el contrario, Kuhn piensa que las categorías son históricas y culturales, que se modifican en función de la historia y de la cultura. Es por eso que Kuhn se definió en una entrevista como un kantiano con categorías cambiantes. Paul Honeyguen esclarece la influencia de la ontología kantiana en la estructura y plantea un problema filosófico. Si el mundo fenoménico se constituye a partir de las categorías del sujeto y estas son históricas y culturales,
Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la ontología de Kant, la ontología kuhniana es compatible con la existencia de múltiples mundos fenoménicos que son inconmensurables entre sí. En un artículo de finales de los años 70, W. Doppel sintetiza o aclara el concepto de inconmensurabilidad del siguiente modo. El concepto de inconmensurabilidad se refiere a una disparidad entre conceptos científicos, a una incompatibilidad entre datos observacionales, a una incompatibilidad de agenda de problemas a ser resueltos y a una diferencia entre los criterios de adecuación para aceptar una explicación legítima. Estas incompatibilidades generan problemas de comunicación entre colectivos científicos con distintos paradigmas. Kuhn continuó desarrollando su concepto de inconmensurabilidad en un giro lingüístico y hermenéutico que fue adquiriendo en las últimas décadas de su trayectoria intelectual. Alrededor de 1989 fue coprotagonista de un debate con el filósofo canadiense Charles Taylor en torno a la naturaleza de las ciencias humanas. Perdón. Mientras Taylor defendía la clásica distinción entre ciencias naturales y ciencias humanas, las primeras explicativas, las segundas comprensivas o hermenéuticas, las ciencias naturales operan con datos puros, las segundas no. Kuhn sostenía la inexistencia de datos puros y hablaba del carácter hermenéutico que también podían tener las ciencias naturales. En respuesta a Taylor, Kuhn afirma que el cielo de los griegos no es nuestro cielo. Las taxonomías son diferentes. Para los griegos, les cito, los objetos celestes se dividían en tres categorías: estrellas, planetas y meteoros. El Sol y la Luna iban a la misma categoría que Júpiter, Marte, Mercurio, Saturno y Venus. Para ellos, estos cuerpos eran semejantes entre sí y diferentes de los miembros de las categorías estrella y meteoro. Por otra parte, situaban la Vía Láctea, que para nosotros está poblada de estrellas, en la misma categoría que al arco iris, los anillos que hay alrededor de la Luna, las estrellas fugaces y otros meteoros. Fin de la cita. En otras palabras, como señalé en una reseña sobre la ontología de Kuhn, lo que observamos está vinculado de un modo inseparable con los conceptos aprendidos y estos forman una red insertada en nuestras tradiciones culturales. Como estas son distintas, el modo en que nuestros conceptos se relacionan dentro de la red difiere y estas diferencias de relación configuran fenómenos distintos. ¿Cómo logran entonces las comunidades científicas llegar a los acuerdos? Ese fue el problema por el cual Kuhn escribió la estructura de las revoluciones científicas. Según Joseph Rose, a diferencia de otras comunidades humanas, por ejemplo, las comunidades religiosas, las comunidades científicas de Kuhn no comparten tanto un conjunto de creencias o una ortodoxia como un conjunto de prácticas adquiridas mediante el entrenamiento y la educación. Esto no significa que Kuhn sea un constructivista social, pues reconoce la existencia de un mundo objetivo, como habíamos dicho, solo que el mundo conocido está constituido por categorías aprendidas dentro de una tradición. En la trayectoria intelectual de Kuhn es destacable la posibilidad de una situación en que dos individuos puedan compartir un concepto y su aplicación sin tener que compartir una creencia específica sobre los atributos del objeto al que se refieren con el mismo concepto. Esta situación puede generar un problema de inconmensurabilidad o problema de comunicación, pues dos personas pueden estar empleando el mismo concepto sin otorgar el mismo significado, a menos que sean compromisarios de una cultura común. Como he señalado en la reseña comentada, la ontología kuniana, y el problema de la inconmensurabilidad nos permite trazar una analogía suave con las comunidades digitales actuales, espacios por excelencia de la posverdad. Aunque aquí los mundos no se constituyen por un proceso de prácticas compartidas similares a las científicas, sino por la ingeniería misma de las plataformas digitales, los círculos cerrados son burbujas que se configuran a partir de su funcionamiento y la instrucción que proporcionan. Pareciera que los usuarios de las redes digitales habitan en mundos donde se van gestando culturas distintas. Así, los conceptos remiten a situaciones problemáticas diferentes, mecanismos de contrastación contrapuestos y observaciones incompatibles. En esta situación, la comunicación se quiebra, pues no hay acuerdo en los problemas cruciales del espacio público y sus causas, como tampoco se logran pactos de cómo aceptar o no la refutación de una información o el nivel de realidad atribuido a un video, a un podcast, a un docudrama o a un reel.
Al igual que con las comunidades cunianas, el problema no radica en que estas comunidades digitales no compartan una creencia, como en el hecho de que no compartan una cultura común de observación e interpretación. Esta analogía eh, puede parecer forzada si se toma en un sentido fuerte, pero como analogía débil puede ayudarnos a comprender un problema importante de las democracias actuales relacionado con la posverdad. Y es que Internet no solo confronta creencias, confronta mundos, confronta formas de ser, de observar y de sentir. Eso nos lleva al siguiente momento, la dimensión afectiva de la posverdad. Sobre la dimensión afectiva, el profesor Hanno Sauer afirma en su libro La invención del bien y del mal lo siguiente. Le cito, al fin y al cabo, la polarización política carece en gran medida de una dimensión ideológica. Más bien es un fenómeno puramente afectivo. No estamos en un desacuerdo absoluto, sino que simplemente nos odiamos. La antipatía entre grupos ideológicamente opuestos es incluso mucho más fuerte que cualquier prejuicio racial. La polarización política, aunque sea principalmente afectiva y no ideológica, puede reforzar el efecto devastador de las cámaras de resonancia ideológicas. Quienes se encuentran dentro de una burbuja epistémica ni siquiera entren en contacto con otras personas y opiniones. Esas personas están desinformadas por efecto del aislamiento. Pero los que viven dentro de una cámara de resonancia epistémica están aún peor. Han aprendido a desconfiar activamente de los puntos de vista que se desvían del consenso del grupo. Esta distinción es importante porque las burbujas y las cámaras requieren de terapias diferentes. Una burbuja puede reventarse infiltrando en ella información nueva, desconocida hasta entonces, a través de la educación. Pero frente a una cámara de resonancia, la confrontación con perspectivas desconocidas y diferentes es ineficaz y puede incluso reforzar el aislamiento epistémico de los que permanecen dentro de ella, porque escuchar opiniones discrepantes de personas de las que uno ya desconfía puede confirmar aún más la opinión propia. Fin de la cita. Hablamos entonces de una crisis de confianza que desarticula un aspecto fundamental para toda empresa epistémica y social, la conversación amistosa, de la cual surge el entendimiento. Como nos recuerda Hans Gadamer en Verdad y Método, nuestra individualidad se ofusca a partir de sus intereses y su perspectiva. La conversación con el otro es una especie de ampliación de nuestra individualidad y una piedra de toque del posible acuerdo al que la razón nos invita. Lo que hace que algo sea una conversación no es el hecho de habernos hecho algo nuevo, sino que hayamos encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado aún en nuestra experiencia del mundo. El objetivo de la conversación es transformarnos a un nivel de la experiencia. Por eso, Gadamer compara la conversación, perdón, con la amistad. Solo en la conversación y en la risa común, que es un consenso desbordante sin palabras, pueden encontrarse los amigos y crear ese género de comunidad en la que cada cual es él mismo para el otro, porque ambos se encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro. La comprensión del diálogo implica paciencia, simpatía, tolerancia, empatía y sentido de la escucha. Todas estas habilidades se dificultan con la afectividad tóxica vinculada a las redes sociales y que se disfraza muchas veces de indignación. Precisamente la filósofa Claudia Carbonell en el libro colectivo del que les hablé al comienzo, La posverdad o el dominio de lo trivial, habla de hecho de la indignación como una de las emociones que condiciona las decisiones y prácticas del espacio público contemporáneo. El término griego para indignación es némesis, diosa primordial de la mitología griega que castiga la desmesura, asociada a la justicia, a la ira y a la venganza. Como he escrito en un comentario al texto de Claudia, relacionada con la búsqueda de justicia, la ira puede ser indignación ante un daño infligido a la sociedad que genera en ella una herida, pero también puede ser una cólera irracional contra lo que se interpreta como un daño personal y que estimula el deseo de venganza. En su libro La monarquía del miedo, Martha Nussbaum propone delimitar estas dos dimensiones de la ira. La indignación como emoción que surge ante una situación injusta sin resentimiento y la ira como furia vengativa. La primera no es ajena a la reflexión crítica, la segunda sí lo es. Nussbaum incorpora el concepto de ira transición para referirse a la indignación, ira proyectiva que mira hacia el futuro buscando resolver las causas
de la situación problemática sin aferrarse al resentimiento por el daño infligido ni a la idealización del pasado. Es esta última emoción la que explotan los líderes populistas y demagogos y que amenaza a las sociedades democráticas actuales. La política del odio promovida por estos líderes se focaliza contra los integrantes de un determinado colectivo en función de su etnia, orientación sexual o lugar de procedencia. Se disfraza de protesta social ante los inmigrantes y los diferentes, pero en realidad es furia vengativa contra aquellos que han destruido el orden idealizado de la tribu. Es ira irracional basada en el miedo y, como señala Nussbaum, emerge del reconocimiento de nuestra vulnerabilidad. Finalmente, no quiero concluir mi conferencia sin hablar de un último aspecto que está relacionado con la posverdad, la cuestión del modelo de negocio. No podemos obviar al tratar el tema de la posverdad el hecho de que las plataformas digitales que la potencian operan en función de los intereses de grandes corporaciones comerciales, cuyo propósito fundamental es satisfacer a los clientes, los consumidores, generarles satisfacción, no informarles con contenidos verídicos. Como señala Catherine Weiner, lo que es nuevo y significativo es que hoy en día los rumores y las mentiras se leen tan ampliamente como los hechos con fondo de cobre, y a menudo más ampliamente como los hechos con fondo de cobre, porque son más descabellados que la realidad y más emocionantes de compartir. El cinismo de este enfoque lo expresó más abiertamente Nixon Zimmerman, ex empleado de Gawker, como especialista en historias virales de alto tráfico. Hoy en día no importa si una historia es real, dijo en 2014. Lo único que realmente importa es si la gente hace clic en ella. Weiner habla de un giro consumista. En vez de que las redes permitan el incremento y solidificación de las relaciones sociales basados en la empatía y un intercambio de información que permita el desarrollo de una ciudadanía informada, han contribuido a la generación de tribus digitales que difunden odio y noticias falsas. Les cito, el modelo de negocio de la mayoría de las organizaciones de noticias digitales se basa en los clics. Los medios de comunicación de todo el mundo han llegado a un punto álgido de publicaciones frenéticas y compulsivas con el fin de conseguir los centavos de la publicidad digital. Fin de la cita. Como afirma Jürgen Habermas con respecto a este problema, cuando la reorganización y la reducción de costos en esta área central ponen en peligro los estándares periodísticos habituales, golpean el corazón mismo de la esfera pública política. Porque sin el flujo de información obtenido a través de una investigación exhaustiva y sin el estímulo de argumentos basados en una experiencia que no es barata, la comunicación pública pierde su vitalidad discursiva. Los medios públicos entonces dejarían de resistir las tendencias populistas y ya no podrían cumplir la función que deberían en el contexto de un Estado constitucional democrático. Snyder señala que hay 4 actitudes que lesionan una sociedad democrática. Yo quiero destacar 2 de esas 4 que él cita. Una, la hostilidad hacia los hechos, y segundo, la credibilidad ciega. La primera actitud es el núcleo de la posverdad, y como señalamos, si se da la espalda a las evidencias en función de nuestros deseos y creencias, si no se comparte un mínimo de referentes comunes, no se puede establecer un debate racional sobre las situaciones problemáticas. La segunda actitud remite a que una vez se desconoce la autoridad epistémica de los expertos, se entrega la confianza a quienes no se han ganado dicha autoridad. Los demagogos, los profetas de New Age, los predicadores fundamentalistas, los traficantes de creencias de la revolución digital, youtubers, influencers, coaches. Los grandes retos para la construcción futura de una ciudadanía democrática pasan, a mi juicio, por una educación de la discriminación digital. Por eso yo soy partidario de que esa educación que en vez de marginar los dispositivos electrónicos en las aulas, expone a los estudiantes, pero orientados por los profesores para que se expongan a noticias y ejercitarlos en la discriminación. Segundo, una proliferación de estrategias de plataformas que muestren las fake news. Un ejemplo de esas plataformas es factchequeado.com. Es una de esas plataformas que se dedican constantemente a desmontar las fake news en las redes sociales. Y tercero, es un problema estructural, por lo tanto, requiere de una articulación política contra los políticos de la posverdad que conecte emocionalmente con la ciudadanía. Lo que nos han mostrado las últimas elecciones en los Estados Unidos
en que es que no basta con tener la información, sino que también hay que conectar emocionalmente con el público para poder convencerla. A manera de conclusión, si he cumplido con mi propósito de hoy, he mostrado que, aunque con antecedentes importantes relacionados con los medios de comunicación existentes antes de la revolución digital, la posverdad es un fenómeno novedoso que amenaza las democracias actuales. He querido mostrar que la posverdad está íntimamente relacionada con el surgimiento de Internet y las plataformas digitales que posibilitan una dimensión ontológica y epistémica de la posverdad. Al mismo tiempo, la posverdad tiene una marcada dimensión afectiva relacionada con la promoción de la política del odio y los resentimientos que las redes sociales permiten divulgar a gran escala. Y finalmente, existe una dimensión comercial de la posverdad relacionada con las grandes corporaciones a quienes les interesa generar consumidores y no ciudadanos informados. Procesos correctivos para enfrentar la posverdad pasan por una transformación de nuestra educación impulsada o enfocada hacia la discriminación digital, la construcción de estrategias de plataformas que muestren las fake news y una articulación política contra los sofistas del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, por tu conferencia, bastante sistemática e interesante. Y pasamos ahora a una etapa de preguntas u opiniones. Puedo hacer una, no sé. Sí, claro. Bueno, a mí me gustó mucho la ponencia, la conferencia de Leonardo. Eh, sí, en Brasil también se discute bastante la cuestión de la prohibición del uso del móvil en las clases, y creo que la mejor solución es justo lo que Leonardo hablaba de la enseñanza, del uso de las informaciones, ¿no? Y bueno, no, solo parabenizar y decir que ha hecho muchas anotaciones y voy a leer después. Y creo que cuando hablaste del Gadamer, el concepto de conversación, que es un concepto que yo he estudiado, pero con Richard Rorty, ¿no? Él habla de la conversación. Creo que también hace uso de Thomas Kuhn, pero en su libro de la, de, eh, eh, The Philosophy of Mirror of Philosophy, él habla del Gadamer, de la noción de una filosofía como una práctica de edificación. Ajá. Y me parece que es una salida muy, 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 muy importante. Me ha hecho recordar a Roth y cómo él es importante también, así como Thomas Kuhn, claro que hablaste. Mm. Pero muchas gracias. Más Gracias, una. y Susana, sí. Pero si quiere, si yo ha hecho las apuntamientos correctos, no sé si quiere, si está bien o lo que entendí, no comprendí de tu conferencia, no sé. Sí, ese aspecto de la conversación que tú señalas es muy importante porque precisamente uno de los aspectos que quiebra la posverdad es precisamente la conversación amistosa de la que habla Gadamer, ¿no? Que es la base del entendimiento mutuo. Entonces, esa desconfianza que genera la posverdad, de que quien me habla tiene intereses espurios, de que responde a intereses espurios, pues me coloca en una situación donde no estoy dispuesto a escuchar. Y esa falta de disposición a la escucha, pues, es lo que estamos sufriendo, ¿no? En las sociedades contemporáneas. Sí, exacto. Yo, perdóname, pero tendré que salir, pero después podemos hablar más. Bueno, gracias, Susana. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o opinión?
Sí, bueno, Leonardo, yo creo que en muchas de nuestras sociedades el problema, bueno, está la conversación, pero es que también el diálogo, ¿verdad? Bueno, la Sí, conversación no es una forma de diálogo, pero una forma más amplia de diálogo, sobre todo en la negociación política, donde hay que establecer unas reglas para el diálogo, en donde las partes, donde no es de ganar o perder, de todo o nada, ¿verdad? Sino que el diálogo lleva a la comprensión mutua del otro, a otros aspectos, y en donde todos ganan, ninguno pierde, ¿verdad? Creo que nuestras sociedades han perdido eso. Me parece que en las sociedades democráticas es donde mejor se debe cultivar la escucha, el diálogo, ¿verdad? De todas formas, otros autores hablan de la escucha como un deber de la filosofía, ¿verdad? Ya más de la tendencia analítica, porque yo estaría, no me gusta tanto Kuhn, ¿verdad? Pero sí hay otros autores que trabajo, ¿verdad? Como Yankelewicz, y otros ahí, más de esa tendencia. Eh, y me parece que sí es muy importante cultivar, digamos, las buenas razones, la confianza, y otros elementos, ¿verdad? En estas sociedades en las que vivimos actualmente, que todo esto es, como ya repito, pilar de la democracia. Donde no hay democracia no hay forma de conversar ni de dialogar, mucho menos debatir, ¿verdad? correcto. Entonces, y por otra parte, la conversación y el diálogo y demás tiene que ver con una sustitución de la violencia, o de resolver los asuntos por la violencia o las agresiones u otras formas, ¿verdad? Es seguir, resolver los asuntos por medio de ofrecer argumentos, y argumentos que sean verdaderos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estas discusiones desde mi punto de vista resultan muy importantes. Correcto, de acuerdo. ¿Alguien más? No me fijé si había alguien en, en redes sociales. Un segundito para fijarme. Bueno, aquí no veo comentarios. Si hay 91 reproducciones y está 2 veces compartido, y varias gente que lo está siguiendo en el Facebook de la UCR, pero no veo ningún comentario. Y aquí en la sala tampoco veo comentarios. Este, bueno, eh, Leonardo, yo creo que vamos a ver, ya podemos dejar de grabar, Erika. Leonardo.